Buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, su programa de esta hora de 4 a 5 de la tarde, donde trataremos temas que han ocurrido en toda la mañana de hoy y parte de la tarde hasta esta hora que son las 4. Pues hoy es día 30 del mes de junio del año 2016 y es una fecha donde se conmemoran, sobre todo desde el punto de vista político, lo que es un aniversario más del nacimiento del profesor Juan Bosch, que nació un día como hoy, 30 de junio de 1909, hará 107 años, y también desde el punto de vista profesional es el Día del Maestro. En el caso del tema político, el Partido de la Liberación Dominicana, que es el segundo partido fundado por el profesor Juan Bosch, el primer partido que fundó el profesor Bosch en el exilio en 1939, fue el Partido Revolucionario Dominicano, y por el Partido Revolucionario Dominicano volvió al país encabezando este partido y se presentó como candidato a la presidencia en 1962. Esas elecciones se realizaron el 20 de diciembre de 1962 y el profesor Juan Bosch, a pesar de haber sido acusado incluso por una parte de la Iglesia Católica de ser comunista y él debatir públicamente este tema, en el debate más famoso que ha acontecido en el país, que se ha presentado en la televisión y la radio dominicana, aquel debate entre el profesor Juan Bosch y el padre Láutico García, que antes de las elecciones de ese 20 de diciembre, esta parte de la iglesia acusaba a Bosch de ser comunista. Pues Bosch asumió el poder el 27 de febrero de 1963 y fue derrocado en un infausto golpe de Estado el 25 de septiembre de ese mismo año. Solamente duró 7 meses en el poder. Después Bosch fundó en diciembre de 1973, después de haberse mantenido encabezando lo que era el Partido Revolucionario Dominicano, incluso en el exilio, y haber pasado el país por una guerra civil y ser candidato de nuevo a la presidencia en 1966, pues funda en diciembre de 1973 el Partido de la Liberación Dominicana, que es el actual partido de gobierno. Y por eso el PLD, que se planteó una serie de actos que se iniciaron a las 8 de la mañana en su local central y se han extendido durante todo el día. Hubo una presentación de el enestamiento de la bandera a las 8 de la mañana en punto, allá en el local del PLD, que está en la avenida Independencia, esquina Cervantes de esta capital, donde habló el secretario general del PLD, el doctor Reinaldo Pared Pérez, que destacó lo significativa que era esta fecha para el Partido de la Liberación Dominicana, que sin duda es el partido más exitoso de este inicio del siglo XXI. El PLD, de los 16 años que llevamos de este siglo, habrá gobernado el próximo 16 de agosto 12. Y cuando lleguemos a estas fechas, en el año 2020, habrá gobernado 16 de los primeros 20 años del siglo XXI, más 4 años en el periodo 96-2000. Así que deseamos al Partido de la Liberación Dominicana en este día que fue declarado Día de la Confraternidad PLDista, les deseamos que rindan honores siempre a quien dio vida a ese partido y la persona que es el símbolo, ya muerto, pero sus ideas han sobrevivido, el símbolo del Partido de la Liberación Dominicana. Así que a mis amigos del PLD, yo quiero enviarles de aquí un abrazo, que no hay duda de que mis mejores amigos en política ya están dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Por otro lado, también se celebra, coincidencialmente, porque el profesor Bosch se llamó profesor porque era profesor de ciencias políticas, enseñaba en una escuela de ciencias políticas en Costa Rica, que fue la creadora de toda esta generación que sustituyó a las dictaduras a fines de los años 50, a principios de los años 60 en esta parte de América Latina. Pues hoy también se celebra el Día del Maestro.
El Día del Maestro en la República Dominicana, que hace muchos años era una fecha que se celebraba con bombos y platillos, después cayó bastante en desuso, medio en la amnesia que caracteriza a estos pueblos de memoria corta, pues es un día significativo. La profesión de maestro, la vocación de maestro, la vocación de profesor, la vocación de enseñanza es algo que no solamente es importante desde el punto de vista del papel que desempeñan estas personas en lo que es la construcción de un país, sino que a través de ellos es que se expresa todo el saber educativo que deben tener los niños, en este caso los niños dominicanos. Así que a los maestros dominicanos, cuya educación en la República Dominicana está en pleno proceso de evolución, esperamos que para algo mejor, esperamos que haya una mejoría sustancial de la calidad de la educación en la República Dominicana, de modo que podamos crear esa generación y esa masa crítica que necesitamos de personas con capacidad de inventiva, capacidad de invención, y donde el conocimiento sea la principal bandera por la que luchen los maestros a través de los niños dominicanos. Bueno, felicidades a ellos, hoy están mejor pagos y ahora esperamos que, como dijo hoy el ministro de Educación, la educación mejore, pero vamos a evaluar también a los maestros en cuanto a la calidad de enseñanza que dan a los niños. No solamente es pagar más, sino también que al que se le paga más hay que exigirle más. Y una parte de la exclusión que existe por los desposeídos del país es la calidad en la educación pública. No es posible que los que podemos pagar colegios privados de cierta calidad tengamos niños con una ventaja comparativa frente a los niños que cursan las asignaturas en las escuelas que van los más pobres. Y por eso es que planteamos una sociedad donde la desigualdad sea combatida. Y hablando de desigualdad, el presidente Danilo Medina se encuentra todavía en este momento participando de la cumbre de los países del sistema de integración centroamericano que se está celebrando en Honduras. Allí fue recibido por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y está el resto de los presidentes de los países que integran el sistema de integración centroamericano, que, como ustedes recordarán, comprende a los países de Centroamérica más la República Dominicana. O sea, nosotros estamos integrados a lo que es este sistema, y el presidente Medina habló en el día de hoy. En su discurso enfocó tres aspectos que a mi juicio son muy importantes. En primer lugar, planteó que él estaba comprometido en esa lucha contra la desigualdad y por la mejoría de la calidad de vida de los más pobres de la República Dominicana, y que esto era lo que reflejaba en este tipo de reuniones. Que desde el primer día que asistió como presidente de la República a una cumbre de jefes de estados del sistema de integración centroamericana, él planteó que esa iba a ser su meta durante su primer cuatrenio de gobierno, y que ya que el país, y esto fue lo que dijo hoy, le había dado la confianza de continuar 4 años más al frente del Ejecutivo, pues él ratificaba que esa era la meta que tenía como presidente de la República, y que exhortaba al resto de los presidentes de los países de Centroamérica, en un continente como el nuestro, que es el más desigual del mundo. O sea, el subcontinente que comprende los países latinoamericanos, que comienza en el Río Bravo, en la frontera entre México y los Estados Unidos, y termina allá en Cabo de Hornos, en Tierra del Fuego, allá bien abajo, cerca de la Antártida, pues es el continente más desigual del mundo. Y el planteamiento del presidente Danilo Medina en este foro de presidentes es que a nivel local él iba a trabajar directamente en lo que es tratar de adecentar, tratar de impulsar la mejoría de la calidad de vida de los más pobres de su país, que es la República Dominicana. En segundo lugar, el presidente Medina habló de la integración política que significa este sistema de integración centroamericana. Y esto es interesante porque en forma paralela
hay una reunión del llamado Grupo del Pacífico. Y esta reunión del Grupo del Pacífico, no hay dudas de que es un reto para los países que comprenden Centroamérica, el Caribe y el resto de los países de Latinoamérica. Este Grupo del Pacífico es el grupo más agresivo desde el punto de vista de políticas de apertura que existe en este momento. Y América Latina ha ido cambiando de una ausencia total del Grupo del Pacífico, pues ahora ya se comienzan a integrar las economías latinoamericanas a este espacio de apertura, baja de aranceles, de libre comercio, que comprende más de 80 países y donde ya están integrados o en proceso de integración países tan importantes como Perú, México, Chile y ahora Argentina. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de la necesaria, y esto planteó el presidente Medina en su discurso en el SICA, la necesaria integración de los países de Centroamérica en un solo bloque junto con la República Dominicana para poder tener fuerza negociadora, porque si no somos solamente una gotita de agua en un océano de países. Nosotros somos en conjunto los países del SICA entre 85 y 90 millones de personas que conformamos toda una zona que debería ser completa de libre comercio de acuerdo al tratado que tenemos también con los Estados Unidos y Centroamérica. Todavía hay que trabajar en el desmonte arancelario de muchos productos y trabajar en la transformación de lo que es el aparato productivo de la República Dominicana para hacerlo competitivo con el resto de los países de Centroamérica, y ahora también tendremos un reto agregado, que es la integración de este bloque de países que se resistía a participar del Grupo del Pacífico, y yo exhorto a que estudien este tema, porque para los empresarios, para los emprendedores, para las personas que se plantean hacer negocios en la República Dominicana, este tema es sumamente importante. Este Grupo del Pacífico, donde incluye a los Estados Unidos, era considerado un grupo totalmente neoliberal por sus políticas de apertura en cuanto al comercio y el tema de baja de aranceles. Sin embargo, ahora con el giro político que han dado países importantes de este continente, pues ahora también comienza a integrarse este grupo de países que adjuraba de participar de este tipo de acuerdo comercial. Chile siempre ha sido el país más aperturista de toda América Latina, es la economía más avanzada de América Latina, es el país más estable desde el punto de vista institucional, pero Perú, ahora con Kuczynski, que ha dejado atrás a los gobiernos de izquierda, pues se integra. Y Perú es uno de los países que está creciendo en América Latina, que va a crecer este año proyectado un 4%. México, que en el día de hoy el presidente Peña Nieto estuvo con el primer ministro de Canadá y el presidente de los Estados Unidos en una conferencia de prensa y en una reunión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues también se integra a este Grupo del Pacífico, junto con Argentina, que ya solicitó su integración. Estos países conforman un 45% aproximadamente de todo el PIB de América Latina, y ahora Argentina está esperando que su socio comercial principal, que es Brasil, también se integre. Entonces esa es la importancia de estos viajes del presidente Danilo Medina y los presidentes dominicanos para construir una integración que nos dé fuerza a nivel internacional. Y el tercer tema que trató el presidente Medina en su discurso en el día de hoy, aparte de la integración política, es el tema de la integración económica. No vamos para ningún lado, decía el presidente Danilo Medina frente a los presidentes centroamericanos, si a la integración política, que hemos estado avanzando en ella, pues no le agregamos el tema de la integración económica. Y para la integración económica, la República Dominicana tiene que hacer una transformación. Porque para poder competir en un mercado global, y para allá es que vamos, no hay forma de detener eso
sea, no es que nosotros querramos o no, nosotros no podemos volver a las políticas de los años 60 y 70, diciendo que tenemos que consumir lo que nosotros producimos, porque no es verdad. La República Dominicana, hasta el pan se importa ya. Si usted quiere comprar pan italiano o español o de donde sea, usted va a un supermercado y lo compra, paga lo que cuesta, porque ese es el mercado global. Así es que funciona la economía moderna, y por eso es sumamente importante este tema de integrar a los bloques que existen en este momento a nuestras instituciones, de modo tal que tengamos oportunidad para nosotros poder competir como país. Si no, simplemente nos quedamos atrás, y en este momento estamos dependiendo, a mi juicio, exageradamente del sector turístico, y tenemos que diversificar la oferta de la República Dominicana para mantener este inicio de un desarrollo sostenible sobre el cual está sostenida ahora mismo el equilibrio político y económico del país. Y hablando de política, hay unas declaraciones sumamente extrañas del presidente del CONEP, el señor Blanco Canto. Yo quiero que me pongan una foto que hace un mes aproximadamente, esa persona que está ahí dándole la mano al presidente Danilo Medina, con el cuadro de Juan Pablo Duarte como testigo, ese es el despacho del presidente de la República en el segundo piso del Palacio Nacional. Está mi amigo Rafael Paz, que lo veo en una esquina, amigo nuestro, y otros miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada, pero ese que está ahí es Blanco Canto. Y él fue al despacho del presidente de la República, Danilo Medina. ¿A qué? ¿A qué fue? ¿Qué hacía él en el Palacio Nacional en el momento en que estaba saludando al presidente? Felicitándolo por su triunfo electoral. Él encabezó el Consejo Nacional de la Empresa Privada, fue al Palacio Nacional hace alrededor de un mes, terminadas las elecciones, a felicitar al presidente Danilo Medina. Entonces, en el día de ayer, da unas declaraciones donde habla de que las elecciones de este año están cuestionadas porque hubo un colapso del sistema electoral en la República Dominicana. O es pato, o es gallareta, o este hombre es bipolar, algo le pasa, o tiene memoria corta, o tiene intereses que ahora necesita defender. Porque si el señor Blanco Canto, que ni es político, porque en este país todo el mundo opina de todo, él probablemente sabe de elecciones lo que escuchó, leyó en los periódicos o hablaron algunos comentaristas de radio o televisión, porque que yo sepa, él ni es técnico electoral, ni sabe de eso, ni tiene nada que ver con partidos políticos, pero opina como todo el mundo aquí. Como todo el mundo, nunca ha sido militante de nada, entonces él opina. Él se le olvida que él es presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y a él se le olvida entonces que nosotros, que también opinamos, tenemos derecho a sospechar de él. Porque el señor Blanco Canto, después que esa foto fue tomada, donde él va al Palacio Nacional, felicita al presidente Danilo Medina por haber ganado las elecciones, reacciona de esta forma porque se anuncia un pacto fiscal, porque se anuncia de que hay una cantidad de exenciones al sector privado, es decir, a sus asociados, que serán revisadas. Porque alguna razón tiene que tener para cambiar de opinión, porque aquí locos no estamos. O nos volvimos locos todos, quizás, o quizás no entendimos bien, porque él está ahí felicitando al presidente como si fuera un cumpleaños. Entonces ahora, después que se anuncia que debe venir una reforma fiscal para tratar de sincerar lo que son las recaudaciones del gobierno,
Pero no solamente eso, sino que el gobierno dice que no habrá aumento de impuestos, lo cual quiere decir una verdad de perogrullo de que si no habrá aumento de impuestos, lo que habrá será un aumento de la eficacia en la recaudación. Y se revisarán las exenciones que se dan a el sector privado, que se hablan que están alrededor de 200 a 250 mil millones de pesos al año. Entonces usted suma los 625, 630 mil millones de pesos de presupuesto de este año y a esto le agrega el déficit que ya anunció el director de presupuesto, que será alrededor de 39 mil millones de pesos para este año. Entonces le hace también el agregado de los 250 aproximadamente de exenciones y se dará cuenta de que el presupuesto terminaría sin déficit, con un superávit y con un aumento de lo que podría el gobierno invertir en obras públicas si las exenciones al sector privado son revisadas, quizás no quitadas todas, pero revisadas. Porque hasta este momento, señor Blanco Canto, toda la carga está sobre la infame, golpeada y sacudida clase media dominicana, y así no puede ser. Así no puede ser. Que mientras en el caso nuestro, de todo lo que nos están mirando, que tienen un automóvil grande o pequeño, no importa su poder adquisitivo, cuando vamos a la estación de servicio de combustible, pagamos impuestos, bueno, ustedes, los empresarios del país, muchos de ellos no pagan absolutamente nada, porque les exoneran los impuestos de los combustibles. Eso no puede ser. Que mientras en la casa nuestra, en mi casa, van y chequean el contador de la energía eléctrica cada mes para yo pagar la cantidad de dinero que consumo, pues en sus fábricas muchos de ustedes no soportarían la mínima inspección de una de las sedes. Eso estamos hablando, vamos a sincerarnos todos aquí. Entonces, si usted le picó el tema de que se van a revisar las exenciones y que hay una reforma fiscal para que la carga comience a equilibrarse de un modo mejor, entonces si usted reacciona de esta forma, ya yo me imagino que usted no se merece ser presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, no tiene la delicadeza suficiente para ese cargo y debería dejarlo. Porque al final, si su candidato era otro, y usted fue ahí a saludar al presidente Medina y su candidato era otro y usted perdió las elecciones, yo no tengo la culpa. Échale la culpa, ni tampoco el presidente, échale la culpa a los más de 3 millones de dominicanos que votaron por el presidente Medina y su estilo de gobierno. O es pato o es gallareta, señor del CONEPA. O usted considera, según dice esa foto, y por eso a mí me gustan las fotos y los documentos gráficos, para que no haya ningún tipo de lugar a duda de lo que estamos hablando. Si usted se presentó en el Palacio Nacional y fue y felicitó al presidente Medina por su triunfo, usted ahora no puede salir con como un colapso del sistema electoral. Primero, porque no es verdad. Aquí nada colapsó. Aquí lo que colapsó fue la racionalidad de algunos políticos que nunca tuvieron oportunidad de ganar las elecciones. Y se lo dice hoy el doctor Euclides Gutiérrez Félix en unas declaraciones que están en un periódico de la tarde. Dice el doctor Gutiérrez Félix que simplemente aquí hay gente, incluyendo embajadores, que tenían sus candidatos. Y tenían sus candidatos y el pueblo rechazó esos candidatos. Y yo estoy más que seguro que esos candidatos fueron convencidos por fotos, videos, discursos, conversaciones susurradas, de todo, de que yo iba a ganar las elecciones y que el PLD iba a salir del poder. Y lamentablemente el país votó en contra de eso. Y por eso esta enorme ofensiva que se ha hecho después de las elecciones para intentar desacreditar el proceso, y de esto ahora se hace eco el señor Blanco Canto, pero lo hace de forma sospechosa. Lo hace de forma sospechosa
porque lo hace después que se plantea una reforma fiscal. Esa es la sospecha principal, que algo le picó al dirigente de los empresarios dominicanos, que no es más que una organización o un grupo de presión para defender intereses especiales de personas que pagan a mucha de esta gente que ejecutan este tipo de acciones en forma permanente. Esa es la realidad. O sea, no se crea que aquí hay nadie tonto para pensar que el CONEP no defiende intereses. Eso es una organización empresarial que defiende intereses específicos, y no de todos los empresarios, no de todos los empresarios, porque hay empresarios aquí cuyas declaraciones y acciones contradicen lo que habla este señor o lo que plantea esta organización, porque esa declaración es enormemente sospechosa. Despierta sospecha esa declaración del CONEP, porque está demostrado que ellos estaban contentos y felices por la reelección del presidente Medina, por lo menos formalmente, y por eso fueron al Palacio. Ahora, si después del anuncio de que se van a revisar las exenciones fiscales se pusieron guapitos, no tienen por qué intentar desacreditar el proceso electoral. Esperen 4 años más, busquen a un otro candidato o sigan con ese mismo candidato, y cuando usted busque otro candidato, entonces es posible que usted, señor Blanco Canto, tenga oportunidad de ir al poder con un candidato diferente al del PLD, pero en este caso usted perdió, lamentablemente. Hay otra noticia que es una noticia que llena de luto, una de las familias conocidas del país. Murió el día de hoy el contraalmirante retirado y ex ministro de las Fuerzas Armadas, Ramón Emilio Jiménez Hijo, Don Milo. Fue ministro de las Fuerzas Armadas en los gobiernos de Balaguer, tuvo una participación cuestionada, Don Milo, en lo que fue la persecución y posterior muerte de Francisco Alberto Camaño Deñó en las montañas de Ocoa. Era ministro de las Fuerzas Armadas en ese momento, y se dice que el Camaño fue fusilado por orden, unos dicen que de Balaguer, yo lo dudo mucho, Balaguer se cuidaba mucho para este tipo de situación, y otros dicen que fue fusilado por órdenes del gobierno norteamericano. Así que Don Milo Jiménez murió hoy, que descanse en paz ya Don Milo, y nuestro más sentido pésame a Doña Mary, a mi Milo, a su familia, a Mary Rosa, todos amigos nuestros de hace mucho tiempo. Y también hay una situación tirante desde hace 2 días entre la Iglesia Dominicana y la Embajada de los Estados Unidos. Hay personas que no entienden que tienen que detener el tema de estar tuiteando todo lo que miran, porque la moda del tuiteo ha metido en líos a más de uno, y en esta ocasión el Twitter metió en un problema innecesario a Bob Satterwhite, que es el esposo de Wally Brewster, el embajador norteamericano en el país. ¿Por qué? Porque leyó el titular. En base a un titular de prensa, donde se planteaba que el Papa Francisco, decía el titular, no decía eso el Papa Francisco, como usted lee el texto completo, de que la iglesia debía pedirle excusas o perdón a los gays por haberlos excluido, pues Satterwhite se atrevió a mandar un Twitter con nombres propios. Y este país es muy sensible a cierto tipo de intervencionismo. Entonces Satterwhite envió un Twitter diciendo que el cardenal López Rodríguez, que es el líder de la Iglesia Católica Dominicana y una de las figuras más admiradas del país, que Monseñor Víctor Masalles, que también escribió 2 artículos sobre el tema del matrimonio gay y el exhibicionismo que plantea la pareja que nos enviaron aquí desde los Estados Unidos, del Departamento de Estado, pues él reaccionó
nombrando propiamente a estas personas y pidiéndole a la Iglesia Católica Dominicana que les pidiera perdón público. O sea, un atrevimiento y una temeridad increíble, solamente aceptable porque estos dos señores no son diplomáticos de carrera, ni entienden el papel que vinieron a hacer a la República Dominicana. Ustedes lo verán el domingo brincando ahí en el desfile ese del orgullo gay, que es toda una pantomima. Pues, en el día de hoy, Monseñor Benito de la Rosa y Carpio, que es el obispo emérito de la ciudad de Santiago, le respondió, y le respondió de una manera muy fuerte. Porque no solamente cuestionó la actitud exhibicionista de la pareja que habita la embajada norteamericana, sino también que cuestionó el papel de los Estados Unidos frente a la República Dominicana y dice que quien tiene que pedir perdón al país por el daño que nos ha hecho son los Estados Unidos, y a esto vincúlelo con lo que fue la resolución de la última asamblea de la OEA, donde pidió excusas públicas a la República Dominicana por la invasión norteamericana, junto con la validación por parte de ellos en 1965. Para que se vea que cuando usted es diplomático en un país, tiene que tener mucho cuidado con los Twitter. Y yo les recomiendo a los políticos, a las figuras públicas, que deben estar tuiteando cosas, que lo que cae en las redes se queda ahí, y cualquiera puede usarlo en su contra. Así que boche público para Satahuaque de parte de la Iglesia Católica Dominicana y por parte de uno de los obispos más emblemáticos como Monseñor de la Rosa y Carpio. Vamos a la pausa y volvemos con las noticias internacionales. Bueno, un saludo a nuestro televidente de lujo que tenemos a esta hora, don Luis García. Siempre comienza el programa con nosotros, pero eso siempre queda entre nosotros, nada más, por supuesto. Eso es don Freddy a veces que suelta cosas. Así que un abrazo a Luis García, que nuestro amigo de muchos años, que está en sintonía con nosotros. Y vamos a hacer un resumen ahora de los temas internacionales. Primero, la muerte de Alvin Toffler. ¿Quién es Alvin Toffler? Alvin y Heidi Toffler son los autores de dos de los libros más lúcidos que ha tenido la humanidad al final del siglo XX. El libro La Tercera Ola y ahora se me fue el otro título, pero tiene que ver con el futuro. Son dos futurólogos norteamericanos. Alvin Toffler murió en su hogar en Los Ángeles. Pues yo invito a que lean esto, El Shock del Futuro. Siempre me acuerdo, todavía el Alzheimer no me ha afectado. El Shock del Futuro, que fueron los que plantearon hace alrededor de 30, 40 años todo esto que estamos viviendo ahora, la influencia de la tecnología, la sustitución de la mano de obra por el conocimiento, hacia dónde iban las sociedades de lo que es el primer mundo y la importancia que tiene la educación formal y la inventiva en cuanto al cambio de los paradigmas en este tema. Yo invito a que ahora que murió, lean los libros de Alvin y Heidi Toffler. A mí me enseñaron muchísimo y los leí en los años 90. Por otro lado, ya hay candidatos a sustituir a David Cameron en Inglaterra. El tema del Brexit sigue acabando con Inglaterra y sigue creando noticias en toda Europa. Pues el que se suponía, y hablamos aquí, que iba a ser el candidato del Partido Conservador, que era Boris Johnson, una persona sumamente popular, alcalde de Londres, pues no será, porque su mejor amigo, la persona en quien él confiaba para soportar su campaña, lo traicionó 5 minutos antes del cierre de la fecha del anuncio de quienes iban a participar en la competencia. Anunció Boris Johnson que va a participar como candidato, y también este es el ministro de Justicia
del Reino Unido, y también va a participar la dirigente conservadora Theresa May. O sea, una mujer y un hombre serán los candidatos a sustituir a David Cameron, que como todos ustedes saben, perdió con el Brexit. Él era partidario del Remain, y al perder, entonces pierde calidad como primer ministro y ya presentó renuncia y debe dejar este cargo, que está ubicado en la famosa calle Downing número 10 de Londres. Tiene que dejarlo el día 1 de octubre, según él mismo anunció y por voluntad propia. Así que Boris Johnson ya no será candidato, y serán Michael Gove y Theresa May. Y la Unión Europea ya dio una respuesta a Londres sobre el tema del Brexit. Ellos decidieron irse, ellos no participan de ninguno de los beneficios económicos de la Unión Europea, no tienen mercado libre si no aceptan las cláusulas de liberalización de lo que es el tránsito de personas en la zona Schengen. El Reino Unido no estará ahí, pero tiene que garantizar el libre tránsito de todas las personas de los 27 países que componen la Unión Europea. Es decir, la cláusula condicionante para que el Reino Unido mantenga las relaciones económicas de privilegio con los 27 países que restan dentro de la UE es exactamente la parte donde se fundamentó la campaña para salir de la Unión Europea. Tremendo dilema el que está ocurriendo en Inglaterra, porque las consecuencias económicas del Brexit serán terribles, y parte de ello ya lo hemos descrito aquí. Sobre todo la City londinense, que es el mercado más importante desde el punto de vista financiero y de intercambio de bienes del mundo, tendría que geolocalizarse en un lugar diferente al que está en este momento, porque parte de sus facilidades serían perdidas, donde viven ahora mismo entre 77,000 y 87,000 personas extranjeras trabajando solamente en el sector financiero, que representa entre el 12 y el 15% del PIB del Reino Unido, que es la quinta economía más grande del mundo. Estamos hablando de un efecto terrible, y por eso es que Francia, sobre todo, plantea que para salir tienen que pagar un precio, y ese precio es: usted va a pertenecer a un grupo de países que va a tener aranceles y tendrá condicionantes para hacer negocios con el resto de los países de la Unión Europea. En Turquía, otro muerto, un niño de 3 años, murió en el día de hoy. Con esto suman 42 los muertos por el atentado de hace 2 días en el aeropuerto Atatürk de Estambul. Las investigaciones policiales ya identificaron de dónde partieron los terroristas, a pesar de que el ISIS o el Daesh, que son sinónimos, no ha argumentado a favor de que ellos son los responsables. Ya las autoridades turcas hace unos minutos acaban de informar que fue localizado el apartamento donde estaban viviendo los terroristas que atacaron el aeropuerto Atatürk, que es uno de los aeropuertos de más movilización de personas del mundo, y sobre todo es el tercer aeropuerto más importante de toda Europa. Estas personas salieron de la ciudad de Akka, en Siria, y pertenecen a uno de los grupos más radicales del ISIS. Viajaron desde Siria hasta Estambul, que no es la capital turca es Ankara, pero es la ciudad más conocida de Turquía, y atacaron por orden del ISIS en un acto terrorista abominable a este aeropuerto, y en el día de hoy ya son 42 los muertos que se cuentan, con más de 200 heridos, y la capital turca, en la capital turca, el primer ministro Erdogan, que es islámico, que pertenece a una rama del Islam no tan radical, pero que sí, en cierto modo, parte de lo que es su partido, de este partido islámico,
ha pedido que se vuelva a la costumbre de la Sharia islámica dentro de Turquía, que gran parte de esto se ha perdido. Turquía es un país muy occidentalizado. Pues Erdogan anunció que va a tener una ofensiva en contra del ISIS como respuesta a este ataque al aeropuerto de Estambul. Una zona muy convulsa, con múltiples problemas, y lo cierto es que la principal industria turca, que es el turismo, está siendo afectada en este momento por estos acontecimientos. Nosotros no tenemos tiempo para más, tenemos temas de más, pero el tiempo es implacable. Estaremos con ustedes en el día de mañana, que será ya nuestro último programa de esta semana. Pasen un feliz resto de la tarde y de la noche.